importante. Así es que sin más preámbulo, le vamos a estar entregando al ministro Johnny Castro. Adelante, ministro. Dios le bendiga a todos. Qué buenos un día más aquí en el estudio del Apocalipsis, ¿verdad que sí? El Señor dice en Número 6:24, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor, el Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda paz. El conocer a nuestro Señor Jesucristo es una locura. Es una locura porque el que en realidad conoce al Señor Jesucristo se vuelve loco de esa alegría interna que su corazón se llena de. Es por eso que a muchos cristianos le dicen loco, ¿verdad? Pero es el conocimiento de ese gran Dios, de aquel que vino, enmudeció, como dijo la canción ahora, que dio su sangre por nosotros, ¿verdad que sí? ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestra sangre por él? Yo digo que esta vida es como una universidad donde comenzamos a estudiar para un diploma, pero ese diploma es el más importante de su vida, aquel que le va a conceder la vida eterna, aquel que le va a dar felicidad para toda una vida, ¿verdad que sí? Y qué bonito es que cada miércoles nosotros sacamos el tiempo y venimos aquí a estudiar su palabra para algún día nosotros tomar ese título de vida eterna, ¿verdad? Otorgado por nuestro Señor Jesucristo. Como Él dice en su palabra, eh, persevera hasta el fin y serás salvo. Qué bueno. Buenos hermanos y hermanas, la verdad que es una bendición una semana más. Entre el medio de todas las vicisitudes y todos los problemas que tenemos, estamos aquí. Y vamos a continuar con el estudio del Apocalipsis. Vamos a ver si podemos llegar hasta el capítulo 16. Capítulo 15 y capítulo 16. La semana entrante ya será la última semana del año, con el capítulo 17. Ya creo que vamos a tener 2 semanas de descanso hasta enero, porque la Navidad cae miércoles y el Año Nuevo también cae miércoles. Comenzando con el Apocalipsis capítulo 15, vemos aquí que es un preludio, es un comienzo de los últimos juicios. El preludio de los últimos juicios, los capítulos 15 y 16 van juntos los dos. Por eso vamos a tratar de abarcar los dos hoy. Son parte de la misma visión, describiendo las 7 plagas finales que salen de la séptima trompeta o el último ay. Los capítulos 15 y 16 salen del juicio de la última trompeta. Aquí encontramos parte de esto en la última parte del capítulo 11 sobre un templo de Dios. Es un templo de Dios que se abrió en el cielo en el capítulo 11, versículo 19. Este templo aparece aquí de nuevo en estos 2 capítulos. La delineación de este juicio se encuentra en los capítulos 15 y 16. Dice en el capítulo 15:1, dice, vi en el cielo otra señal. En el libro de Apocalipsis hay 7 maravillas o 7 señales, como indicamos anteriormente. Aquí encontramos la quinta señal o maravilla al comienzo del fin. En el primer versículo destacan 2 palabras muy importantes, las palabras postreras y consumaba o completaba. El énfasis en este versículo está en la palabra postreras, que en el original griego se deletrea echatas. La palabra escatología, la doctrina de las últimas cosas, viene de esa palabra, de la palabra echatas. Notemos que la palabra consumaba significa que la ira de Dios se completó. Aquí la visión del mar mezclado con fuego, en el versículo 2, Juan dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Este mar también apareció en el capítulo 4, si nos recordamos.
versículo 6, pero aquí está mezclado con fuego. Recordemos que esta es una visión y es también una señal. Así que Juan ve el mar delante del trono de Dios. Ve el templo que ha salido de la gran tribulación y la gran prueba aquí. El grupo se identifica claramente con los que vencieron sobre la bestia, aunque aquí vemos que les costó la vida. Vencieron, pero les costó la vida. Es como decía la canción ahora mismo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Aquellos últimos en esta tierra vencieron, pero vencieron y les costó su vida, ¿verdad que sí? Pero al morir, inmediatamente suben a la presencia de nuestro Dios. Dice que aquí están de pie en el mar de cristal. Están cantando y tienen las arpas de Dios. Dice que se están alegrando por el hecho de que consiguieron la victoria sobre la bestia. Cuando hablamos del cántito del Cordero, en el versículo 3, dice que cantan el cántito de Moisés, siervo de Dios, y el cántito del Cordero. Es extraño, hermanos, que el primer canto descrito en la palabra de Dios está en el capítulo 15 de Éxodo, el canto de Moisés. El último canto escrito en la Biblia está aquí en el capítulo 15. O sea, si nos vamos a Éxodo 15, vemos el primer cantito y ahora en el capítulo 15 de Apocalipsis lo encontramos otra vez. En Éxodo 15, los hijos de Israel cantan el cántico de Moisés, porque es un cántico de redención de la esclavitud. El cántico del Cordero en el capítulo 15 es un cántico de redención del pecado. Ahora, la sustancia de ambos cánticos es la obra poderosa de Dios. Notemos algunas de estas palabras de este cántico en el versículo 3. Dice, Dios es todopoderoso. Él es justo y verdadero. Él es rey de los santos. Esto se refiere a naciones, no solamente a creyentes. Él es rey de todos. Él es santo, dice el cántico, y por esta razón los hombres deberían temerlo y glorificarlo. Dice, Él será adorado por las naciones, refiriéndose al tiempo del establecimiento del reino celestial. Cuando nos vamos al quinto, el tabernáculo celestial, en los versículos 5 a 8, la atención de Juan se dirige otra vez a la vista esta vista corta la respiración prácticamente. Él ve el tabernáculo celestial, en base al cual fueron confesionados el tabernáculo y el templo terrenal. Se abrió, dice que se abrió y a Juan se le permitió mirar el lugar santísimo. Ahora, este concepto de un tabernáculo en el cielo ha sido difícil de entender para muchas personas. Recordemos que Dios le dio a Moisés instrucciones específicas sobre cómo construir el tabernáculo en el desierto y le dijo que tenía que hacerlo en base al mismo patrón que el del cielo. A veces en las escrituras se nos da destellos o un resplandor de ese tabernáculo, forma en que se experimenta la gloria de Dios en la tierra. El escritor de Hebreos saca muchos paralelismos entre la función del sacerdote en el tabernáculo terrenal y Cristo, nuestro sumo sacerdote en el tabernáculo celestial que es Jesucristo. El templo del tabernáculo del testimonio se refiere al lugar santo aquí. Está abierto para que 7 ángeles sean revelados. Ahora, dice que estos ángeles están vestidos de lino blanco y puro. Están vestidos como sacerdotes y en sus manos tienen las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. El significado de copas significa cuenco.
poco profundo, a menudo llamamos incensario. En ellos se colocó la ira de Dios sacada del altar y se derramó el incienso sobre los carbones para que ardiera delante de Dios. Aquí vemos uno de los querubines, uno de los cuatro seres vivientes que entregó estos incensarios de oro a los siete ángeles. Ahora, recordemos a estos cuatro seres vivientes en el capítulo 6, donde son instrumento de juicio. Recordemos que uno de ellos dijo, ven, en el capítulo 6, y un caballo blanco entró en escena. Después dijo, ven, otro, y otro caballo entró en escena. Y subsecuentemente, hasta que esos cuatro caballos entraron en escena. Estos son los querubines, lo que dan a estos siete ángeles las siete copas o incensarios del juicio de Dios. Lo mismo, están aquí ahora en el capítulo 15. Cuando los siete ángeles reciben los incensarios, el templo se llenó de humo. Dice que se llenó de humo por la gloria de Dios y por el poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Solo leemos en el versículo 8. Esto significa que la interdicción o la acción y el efecto de intercedir es grande y final de Dios ha llegado. El día grande y final de Dios ha llegado. Cesa toda mediación y el pecado imperdonable grande y final se ha cometido. Dice que ningún hombre puede entrar en el templo ya. La puerta está cerrada y el templo se ha convertido en una casa de indignación, de ira y de juicio hasta que estas siete plagas hayan sido derramadas sobre la tierra. Es algo terrible lo que está a punto de suceder al ser humano. Veamos una mirada más cerca al tabernáculo, que es importante aquí. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era una construcción móvil, hecha de tela y pieles. Dice que era llevada de un lugar a otro por los judíos durante sus 40 años en el desierto y sus primeros años en la tierra prometida. Dice que más adelante los judíos construyeron su templo en Jerusalén usando el mismo plano del tabernáculo. La principal diferencia eran los materiales usados para su construcción. Había solo una puerta en la valla que rodeaba el tabernáculo. Justo entre la puerta dentro de la valla estaba el altar del bronce de sacrificio. Y esto mostraba mucho que había solo un camino a Dios. No es como hoy dicen muchos que hay varios caminos hacia Dios. Hay solo un camino a Dios y ese sabemos que es Jesucristo. Dice que para que Dios llevara la culpa y el castigo de la persona que hacía el sacrificio, era necesario un sacrificio inocente. Había solo una luz dentro del edificio y era el candelero del propio diseño de Dios. Era con esa luz, dice aquí, como se hacían todos los servicios de los sacerdotes. Esta única luz aquí enseñaba que solo Dios podía proveer la iluminación para entender las verdades y la adoración divina. No había otro camino, no había otro, solo Dios. Dice que había también un altar del incienso en el que los sacerdotes tenían que quemar incienso continuamente. El incienso era simbólico de las oraciones de la gente. Una vez al año, el sumo sacerdote seleccionaba un cordero sin defecto y lo ofrecía sobre el altar para expiar los pecados de su pueblo. Ahora, dice que después tomaba su sangre y entraba en el tabernáculo. Entraba en el lugar santísimo y aparecía ante el arca del pacto una caja pequeña de madera cubierta de oro con dos figuras angélicas.
Dice que estas dos figuras de angélica de oro estaban de pies sobre su tapa, uno frente al otro y los dos mirando hacia abajo de la caja. Dice que entre los ángeles, los dos ángeles de oro, había una luz radiante y multicolor que se llamaba la presencia de Dios o la gloria Shekinah, como le dicen los hebreos. Esta era la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Dice que ningún otro lugar en el mundo podía alardear de esta presencia especial de Dios. Solo los judíos disfrutaban de este privilegio. ¿Y qué privilegio más grande? Tener la presencia de tu Creador contigo ahí, andando para donde tú andes. Dice que sobre la tapa del arca y debajo de la gloria centelleante de luz había una cobertura de oro llamada el propiciatorio. Ahora, esto se llamaba así porque era ahí donde el sumo sacerdote obtenía la misericordia cada año al rociar la sangre del sacrificio sobre ella. Dentro del arca habían tres objetos que Dios dijo al pueblo que guardarían allí. Primero, la piedra sobre las que Dios requirió los 10 mandamientos, las cuales Moisés rompió enojado las tablas originales cuando descendía del Sinaí y encontró al pueblo metido en pecado. Esta segunda tabla se pusieron en el arca como testimonio de rechazo del hombre de la perfecta ley moral de Dios. Segundo, había un cuenco de maná. Este aquí se colocó, dice que se colocó allí después de que el pueblo se quejó por la comida que Dios había provisto en el desierto. Estaban cansados de maná para desayunar, para comer, para cenar. Así que Dios le dijo que pusieran una porción del maná en el arca para demostrar el rechazo del hombre a la provisión de Dios para sus necesidades diarias. Es algo triste que todavía rechazamos las cosas de Dios. Por tercero, aquí estaba la vara de Aarón, que rebeldeció. Aquellos que han estudiado desde Génesis hasta Éxodo se dan cuenta que esto ocurrió cuando un grupo de rebeldes intentó apropiarse del liderazgo de la nación que tenían Aarón y Moisés. Dios dijo a los dos grupos de líderes que estuvieran de pies ante el tabernáculo y que sostuvieran sus varas, el símbolo del liderazgo. Y así Dios proclamó que la vara que rebeldeciera o diese fruto sería la que él había escogido como su líder. Aquí vemos la vara de Aarón que rebeldeció. Así que Dios enseñó al pueblo que debía poner esta vara en el arca como testimonio del rechazo del hombre del liderazgo escogido por Dios. Eso lo vemos todos los días. Todos los días lo vemos cuando Dios escoge un liderazgo y siempre viene un grupo a pelear contra ese liderazgo. Lo mismo sucedió en aquel tiempo. Cuando miramos estas tres cosas, vemos que todas ellas son símbolos del hecho de que el hombre fue pecador y merecía legítimamente el juicio de Dios. Todas las personas que iban por fe a la expiación provista por el Señor Dios eran perdonadas y aceptadas en este juicio. Todo esto nos enseña que en el cuadro simbólico del tabernáculo encontramos la figura y tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios cuya sangre no solo cubría el pecado, sino que realmente quitaba el pecado del mundo, convirtiéndolo así en el trono de Dios, en el tabernáculo del cielo, en un propiciatorio para todo el que acuda a Jesucristo por fe. Qué bello mensaje nos deja el Señor ahí. Y todavía en estos tiempos.
Finalmente aquí en este capítulo, porque este capítulo es bien pequeñito, ahora podemos entender el impacto que Juan debió recibir cuando vio que se había producido un gran cambio en el carácter del santuario en el cielo. Ahora se había convertido el santuario en un lugar desde el cual eran enviadas 7 plagas finales. Ya no era un lugar donde los hombres eran reconciliados con Dios. Ya no era. El templo ahora ya es un templo de redención. Es un templo de ira, donde Dios está preparando las últimas iras para este pueblo que no acepta su palabra. Las 7 ayes, los 7 ay de las últimas trompetas. Con esto concluimos el capítulo 15 y vamos a entrar, porque no tenemos mucho tiempo, al capítulo 16. El capítulo 16 narra los juicios de las 7 copas, el comienzo. En el versículo 1 vemos que Dios se prepara para soltar los 7 juicios climáticos finales sobre la tierra. Lo envía a través de una gran voz de Dios que retumba desde el templo celestial lleno de humo. Hasta este momento, estas sesiones de 7 se han movido con deliberación. Cuando los sellos se abrieron, hubo una, después otras, y así sucesivamente. Cuando las trompetas fueron reveladas, hubo deliberación, una tras otras. Pero a medida que los juicios se acercan, el clímax final se mueve de forma furiosa y rápida. Inmediatamente estas cosas suceden. La primera copa. En la primera copa, el juicio derramado de la copa del primer ángel es directamente sobre una compañía específicamente señalada que había aceptado la marca de la bestia, es decir, el anticristo, y que estaban adorando su imagen. O sea, esta primera copa es derramada a ese grupo. El juicio o plaga está descrita como una úlcera intensamente dolorosa que no sanaba. Es una enfermedad, es un cáncer que no sana, que no importa lo que le haga, no sana y molesta y duele. Sabemos que no sanaba porque vemos en el versículo 11 que los atormentados aquí siguen blasfemando a Dios debido a su sufrimiento. O sea, mientras más fuerte el castigo, más blasfeman a Dios. La segunda copa aquí, la segunda copa está en el versículo 3. Recordemos que con el sonido de la segunda trompeta, 1/3 del mar se volvió sangre. Dice que 1/3 del mar se volvió sangre, Dios mío. Ah, una tercera parte de las criaturas marinas murieron. Wow. Solamente si nos ponemos a imaginarnos eso, es algo que no podemos, o sea, con la vista del ser humano, no podríamos nosotros ver lo que va a pasar al mundo. Dice que ahora el derramamiento de la segunda copa de juicio, todo el mar se contamina de tal forma que todas las criaturas restantes del mar mueren. Todo muere en el mar. Creo que aquí que la palabra mar significa la masa de agua salina que cubre el 70% del exterior de la superficie de la tierra, hasta una profundidad medida de 3.800 metros. Y en algunos lugares tiene una profundidad máxima de 10.000 metros.
Hermano, a la imaginación le cuesta intentar visualizar los miles de millones de criaturas marinas muertas flotando y pudriéndose y el terrible e insoportable olor desagradable. Esto es terrible lo que va a pasar en este último tiempo. Terrible, terrible, terrible. Y es por tal causa que nosotros debemos de tomar esta información y no guardarla, llevarla a otro, para que sepan lo que va a pasar en este último tiempo. Cuando entramos a la tercera copa, vemos aquí que esta copa se encuentra en los versículos 4 al 7. Con el derramamiento del contenido de la tercera copa, la ira de Dios sigue el patrón del juicio de la tercera trompeta, que cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua dulces. Es decir, el sistema de agua dulce de la tierra y lo que sostiene la vida humana, porque si sabemos algo, la sed es más terrible que el hambre. La sed es más terrible que el hambre. Todos los arroyos de agua dulce y los poderosos ríos y fuentes se convierten en sangre. En el versículo 6 veremos que Dios, el juez justo, está juzgando a los que vertieron la sangre de los santos y los profetas. Y él da sangre para beber a los que mataron a esos santos y a los profetas. Terrible. Cuando entramos a la cuarta copa, esta cuarta copa se encuentra en los versículos 8 y 9. El juicio de la cuarta trompeta tenía que ver con los cuerpos celestiales, el sol, la luna y las estrellas. Tanto la luz del día como la de la noche se oscurecieron en un tercio. La cuarta copa aparentemente afecta solo al sol. La intensidad de su calor aumenta hasta que abrazas a los hombres con su fuego. O sea, la temperatura va a subir de una forma que el hombre se quemará, pero no morirá. En vez de arrepentirse, dice aquí, los hombres blasfemaron el nombre de Dios otra vez. Es increíble lo que va a pasar en los últimos tiempos. Increíble. Es algo que no se puede explicar humanamente. Cuando entramos a la quinta copa va a ser derramada por el quinto ángel. Se encuentra en los versículos 10 y 11. Y esta está dirigida a la fuente de la maldad del mundo, es decir, el trono de la bestia, el anticristo, el asiento del poder y autoridad satánico. El resultado del juicio es que las tinieblas llenan su reino. Aunque el reino de Satanás es un reino de tinieblas, como sabemos, este juicio es sin lugar a duda, como la densa oscuridad que ocurrió en Egipto en el día de las plagas que derramó Dios en aquel tiempo. Dice que usted no podía palpar su propio rostro. Eso lo vemos en Éxodo 10:21, aquella gran plaga de la oscuridad. La oscuridad en este juicio hace que la obra del anticristo sea difícil hasta el punto de ser imposible. Se une a la miseria y la confusión de la gente el continuo dolor de la úlcera del juicio previo. Es una más otra y más otra. Y más fuertes se ponen. Cuando llegamos a la sexta copa aquí, la sexta copa se encuentra en los versículos 12 al 16. Aquí encontramos el juicio sobre el gran río Éufrates y se seca.
Notemos que las grandes sesiones del libro del Apocalipsis terminan en ese día final del Señor, Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. Las visiones del capítulo 14 terminan en la gran batalla del día del Señor. Aquí en los capítulos 15 y 16, las visiones hacen lo mismo otra vez. En la siguiente sesión, en los capítulos 17 y 19, el capítulo 19 termina en esa gran batalla del día del Señor. Entonces, el libro de Dios dice que el tiempo, la historia y el gobierno se mueven hacia el conflicto final de esta tierra. Aquí lo extraño de esta batalla es, en particular, como revela la escritura, es que todos los ejércitos y líderes están reunidos en esa parte del país cerca de Israel. La sexta trompeta dice que uno de esos ejércitos cuenta con 200 millones de hombres. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 19 y 16 más adelante. Notemos en Apocalipsis 16 y 12 que Dios explica su propósito al secar el río. Dice que para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En el resto de esta copa aprenderemos que todos los reyes del mundo están preparándose para estar en el mismo lugar. Ninguna estrategia por parte de ningún gobierno o gobernante traería jamás algo así. Jamás. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo llegan hasta allí? El libro de Apocalipsis explica la situación. Apocalipsis 16 del 13 al 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, dice, tres espíritus inmundos de manera de ranas, o sea, parecías a ranas, y van a los reyes de las tierras en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Esos tres espíritus son como el vocero del demonio, el vocero del anticristo, reuniendo todos los reyes de esta tierra para esa gran batalla final. Dice que la Trinidad de los espíritus malvados va a persuadir a esos ejércitos y a esos líderes a reunirse en Israel, donde se librará la batalla final. Ahora, el engaño malvado los llevó a la batalla en el versículo 16. Dios los lleva a Armagedón. Interesante, como se van cumpliendo esa profecía hoy en día cuando leemos las noticias, lo que está pasando paso a paso en el Medio Oriente. Nos lleva exactamente a lo que acaba de decir el libro de Apocalipsis aquí. La séptima copa se encuentra en los versículos 17 al 21. El contenido del séptimo y último juicio no estaba dirigido a un lugar en concreto, sino a toda la atmósfera que rodea la tierra. Por lo tanto, el resultado del derramamiento fue una catástrofe mundial. Dice que voces, truenos, relámpagos y un violento terremoto serán parte de este último juicio. Es algo grande lo que viene para el mundo, para aquellos que acepten la marca de la bestia, para que aquellos todavía que blasfemen el nombre del Señor. Dice que las ciudades y aldeas serán tragadas, con un énfasis especial en la ciudad de Babilonia. Dice que para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, como leemos en el 16-19, lo cual veremos en los dos capítulos siguientes. La voz del trono en el cielo declara, hecho está. 16-17. Con todo el dolor y el terror
y los terribles juicios de Dios, los hombres aún blasfeman de Dios por la plaga del granizo. Esto es un ejemplo a lo que le pasó al faraón de Egipto. Cada vez que Moisés iba a hablar con él para que dejara ir a su pueblo, el corazón se le endurecía más. Aquí vemos lo que le llamamos un déjà vu. Lo mismo está pasando con el hombre en los últimos tiempos, que en vez de acudir a Dios, más le da la espalda a Dios. En estos últimos juicios, uno es más fuerte que el otro. Es para que el hombre despierte en cierto momento y diga, Señor, hasta aquí llegué. Hoy cambio y te adoro a ti, pero no lo hacen. O sea, y el Señor aquí no lo trae tan claro, uno atrás de otro, cómo sucederán las cosas, pero el hombre todavía no cambiará. Dice que el corazón del hombre se pondrá más y más duros. Estos juicios de la copa se llevan a cabo de forma distinta a los sellos y a las trompetas. En su progresión. Ahora, si nos ponemos a ver uno a uno desde el comienzo, cómo van en intensidad, cómo van avanzando. Oiga, podríamos decir, wow, pero es tiempo de que yo cambie mi pensar. Es tiempo de que yo acepte a Dios como mi Salvador, que yo acepte a Jesucristo como mi libertador, pero no lo van a hacer. Entonces, el trabajo de nosotros ahora es tomar esta información que yo le acabo de dar en estos dos capítulos y llevársela a otro. Decirle que la ira de Dios va a venir para aquellos que no acepten su palabra. Que habrá un último momento donde el Señor enviará a ese ángel a predicar el evangelio por última vez. Y después de ahí vendrán todos estos juicios. Tomemos esta información, hermanos y hermanas, y llevémoslos a otro. No tengamos vergüenza. No importa que nos llamen loco, porque nos van a llamar loco. Hay muchos que dicen que todo esto es simbolismo, que esto no va a suceder, que la vida es para siempre. Y las profecías se cumplen día tras día. Y aquel día grande del Señor vendrá. Pero muchos de nosotros ya estaremos graduados de esta universidad. Estaremos recibiendo nuestro diploma en el cielo con el Señor, ese gran abrazo que Él promete darnos cada uno. Hermanos, con esto concluimos estos dos capítulos, capítulos 15 y 16. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 17, que será el último capítulo de este año. Ya entonces seguiremos, si no me equivoco, tendremos 2 semanas de descanso, que es la semana de Navidad y la semana de Año Nuevo. Entonces continuaremos esa semana después con el capítulo 17. Que el Señor me le bendiga a todos y que su misericordia la acompañe siempre. Gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero estos dos capítulos estuvieron muy intensos, muy intensos. Así es que, como siempre, esta es la oportunidad de las preguntas. Si tienen algunas preguntas, si quieren añadir algo, si quieren, no sé, quieren añadir, quieren preguntar, porque esto es totalmente intenso. Uno leer cada copa de esa, qué pasa cada vez que se derrama una de esas copas. Pero como siempre les decimos, no es para que tengamos terror, sino para que sepamos lo que va a pasar. Y Dios es tan bueno que nos lo dejó escrito. Entonces sería decisión de nosotros si estamos aquí cuando pase eso, porque nosotros no vamos en el arrebatamiento. Así que yo espero que cada uno
de los de aquí presentes, los familiares, los amigos y todo lo que les podamos decir, podamos hablar de esto para que ellos vayan entendiendo y busquemos del Señor, busquemos de la presencia de Él, busquemos de su perdón, nos empapemos de su palabra para no ser engañados, porque sabemos que en este tiempo la gente está más confundida que nunca, como dice la Biblia, que no van a saber si van o vienen, así anda la gente. Yo tengo personas que me llaman a decirme que no, que ya el anticristo está aquí. Ellos han mencionado que el candidato que ganó la presidencia, no digo nombres porque a veces nos cancelan las redes y empezamos a decir muchas cosas, pero acusan a uno de que el anticristo, que la gorra que se pone es la marca de la bestia. Y sabemos todo que eso no es así, porque la Biblia nos lo dice, el Apocalipsis nos enseña. Cuando el anticristo esté revelado, nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Y nosotros como iglesia no vamos a estar aquí. Es bueno que lo tengamos claro para que no seamos confundidos. Esa es la razón principal de las clases, estar informado, porque la Biblia dice que por falta de conocimiento perece el pueblo. Ahora, yo tengo una pregunta. Antes, en lo que ustedes se van preparando, espero que tengan alguna pregunta o que quieran agregar algo. Cuando menciona, ministro, en el capítulo 16, a ver, las copas, no, en el 15. Vi también como en el capítulo 15, en el versículo 2, cuando se habla de mar ahí, yo tengo entendido que no es el mar que conocemos como el océano, porque tú mencionaste en la copa cuando se derrama en el siguiente capítulo sí es del mar, pero ese mar, yo tengo entendido que es una, no sé, como un artefacto que se usaba en el Antiguo Testamento. ¿Tú tienes algún entendimiento de eso? Cuando se está hablando del derrame de la copa, se está hablando del derrame de la copa del océano, del Del mar. océano, pero yo digo en el capítulo 15, en el capítulo 15, versículo 2. Yo creo que ese no es. No, cuando menciona el mar de cristal, no, no está hablando de ese mar, de ese océano terrestre, no. Ok, entonces ese es el que yo estaba tratando de entender y estaba buscando que cómo se veía. Déjame ver si lo encuentro aquí. No sé si ustedes lo pueden ver. Aquí sí se puede ver. Pueden ver el teléfono. Sí, Ese es el mar. Ese es el mar del que se habla en ese capítulo, porque tenemos que entender de qué estamos hablando, porque si no nos confundimos y no sabemos el mar de cristal y todo eso, no va a haber un mar de cristal como yo por años de años en la iglesia pensando, ay, qué mar más lindo, como dice la canción Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro y mar de cristal. Y eso no es eso lo que quería decir. Así es que mar de cristal mezclado con fuego. así. Entonces, y otra cosa, voy a aprovechar en lo que no oigo nadie todavía abriendo micrófono. Esperen un segundito, que tengo un ruido por acá, un minuto. Discúlpenme, que es que tenía un ruido por acá atrás. Hay unas cuantas preguntitas que yo les tengo ya a este tiempo que hemos estado estudiando. Tenemos en claro, ¿verdad? ¿Quiénes son los 144,000? ¿Me pueden decir amén? ¿Me pueden poner una manito? Algo, porque entonces siento que estoy hablándole al vacío. ¿Me puede alguien contestar? Sabemos ya. ¿Quiénes son los 144,000? Sabemos quién es el anticristo. Sabemos qué es el arrebatamiento. Veo que me están contestando por ahí que sí. Si hay alguna de esas cosas que no van sabiendo, podemos anotar y podemos discutirlas más adelante, porque ya estamos por el capítulo 16, entonces tenemos que tener un conocimiento de las cosas que hemos ido estudiando. También sabemos que son las 7 iglesias, que eso fuera
los capítulos anteriores, las 7 iglesias, el arrebatamiento, qué son los sellos, qué son las copas, los caballos, cuántos caballos eran. También tenemos que saber cuando pasó el silencio, qué significa el silencio de media hora, de cuánto tiempo fue de media hora. También los 2 testigos, duramos 2 clases en los 2 testigos. También quién es la mujer, quién es el dragón, quiénes son las 2 bestias. Vamos bien, ustedes díganme algo si necesitan, porque esas son cosas que hemos estado estudiando y para poder entender tenemos que tener conocimiento de eso, saber de qué se ha tratado este libro y qué hemos ido estudiando. Amén. Y si tienen cualquier pregunta, si tenemos que hacer un repaso, lo hacemos. Amén. Así es que adelante. Abierto los micrófonos para el que quiera decir algo o comentar algo. Amén. Adelante. Aquí están diciendo que si pueden hablar un poquito del mar de cristal, ministro. Háblele usted ahí, que ya usted hizo ese estudio. Ok, entonces, lo que pasa es que cuando en la Biblia se habla del mar de cristal, hay en el Antiguo Testamento, lo que yo le enseñé en el teléfono, es un artefacto que usaban, es como una copa parecía, que estaba agarrada, a veces usaban bueyes para agarrarla y todo eso, entonces eso se llama mar. A veces cuando la Biblia habla de mar, porque ella misma se explica, nos está hablando de ese mar. Cuando es el mar, el océano, como explicó Johnny, entonces ahí sí te explica que se van a morir los animales, se van a morir los peces, que todo ser viviente del mar. Ese es el mar, el océano. Y esa es la diferencia. Hay un mar que es un artefacto y hay el mar que es el océano. Pero si leemos el contexto de cuando se está mencionando, vamos a saber de cuál de los dos se está hablando. Y como estudiamos anteriormente, dice ahí en la Biblia que no va a existir cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, no va a haber mar, no va a haber océano. El Señor dijo, no sabemos por qué Él tomó esa decisión, Dios sabe, pero no va a haber. Podemos asumir que es porque, por ejemplo, nosotros lo que somos de lugares que son al lado de la costa, sabemos que el mar es un poco, es peligroso, es traicionero, y eso asumimos. No lo dice la Biblia así, pero Dios decidió que no va a haber mar. Amén. Amén. Algo más, déjame ver aquí en el chat qué más dice por aquí. Me dijeron que sí, saben todas esas cosas que pusimos. Entonces vamos bien, amén, amén. Mar de cristal. Tengo una duda. ¿Cuál es la duda? ¿Ya le contesté o porque aquí dice alguien que tiene una duda y entonces no me dice el nombre de quién es? Creo que es la hermana Yadira. Sí, hermana, ya me aclaró la duda, era sobre el mar. No sabía que el mar de cristal era un artefacto. Ya yo estaba preparada para ver ese mar de cristal. Yo también, por años, yo decía, qué belleza, un mar así de cristalino. Pero si lo analizamos, como dirían los americanos, it doesn't make any sense. Así es que no, no va a ser así, no va a haber mar ahí. Amén, amén. Amén, gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Mi hermana Ramona, ¿alguna contribución? Mi hermana Wendy. No crean que los estoy aquí acusando, llamando nombres, simple y llanamente. Preguntas, algunos, Rocío, Joana, voy a decir todos los nombres, así no me van a decir que estoy diciéndole a una y a la otra no. Wendy, Ramona, Rocío Morales, Rocío Torres, la hermana Yadira ya habló, la hermana Elena, Katy, Xiomara, Rebeca, Dominga, Stephanie, Susana, Joana, Yasmel, Carmen, Cristi, Yasmín, Ramiro y Teresa.
A ver, todos ustedes están claritos en todo, nadie tiene preguntas, no se preocupan de esas copas que van a ser derramadas ni nada, lo entienden exactamente y perfectamente. ¿Ah? Díganme amén, díganme sí, díganme algo, no me dejen sola. Están todos muy tranquilitos. ¿Dónde está la hermana Ramona, la hermana? Ajá, Estoy aquí. aquí, hermana, estoy aquí, estaba escuchando. A mí me Amén. impresionó Amén. mucho los capítulos. Mi ¿Cómo comunicación está mala, el internet está malo, no sé si me escuchan. Sí te escucha, ahora sí, Rocío, sí. escuchamos, Rocío? Adelante, hermana Ramona. Después que usted hable, yo voy a leer las preguntas que tienen, que están poniendo aquí. Adelante, hermana Estaba Ramona. diciendo que cómo se asemeja tanto estos capítulos 15 y 16 al tiempo de hoy en día, de cómo la persona, aún en estos tiempos que estamos nosotros viviendo, todavía no se arrepienten. Porque mira todas esas plagas que el Señor mandó, y aún así no se arrepentían, seguían blasfemando contra el Señor. Y hoy en día, lamentablemente, en este año 2000, hay personas que todavía no se arrepienten de sus pecados y de las cosas que pasan. No aceptan todavía que el Señor es el Señor y que estamos viviendo tiempos difíciles y que son muchas las señales que hemos visto y para que nos arrepintamos, para que vengamos a los pies de Cristo, así como esas personas con todas esas plagas y cada vez que terminaba una, seguían ellos que no se arrepentían y todo lo contrario, blasfemaban contra el Señor. Y eso se asemeja mucho al tiempo que estamos viviendo hoy en día, lamentablemente. Y esto nos sirve a nosotros para reflexionar, para volver otra vez a repasar en nuestras casas esos capítulos últimos que nos ha dado el hermano Johnny, para que veamos la consecuencia del pecado, para que veamos la consecuencia de no aceptar a nuestro Señor. ¿Qué va a pasar? Porque hay una copa cuando el ángel la derramó, que era la copa de la ira. Ya cuando viene este juicio, mira, es tremendo. Ya no hay que mirar atrás, no hay que hacer nada, porque ya cuando Dios dice una cosa, lo cumple. Y no podemos permitir llegar hasta ese extremo para que podamos ser nosotros sufrir tanto dolor, tantas muertes por nuestra misma culpa, porque no hemos aceptado a nuestro Señor. Y esos capítulos no es que nos van a dar miedo ni temor, es todo lo contrario. Es para que podamos acercarnos al Señor, es dándole la gracia a Dios por esta explicación, esta enseñanza que el hermano Johnny nos ha dado y que ha sido algo maravilloso, porque muchos están fríos, otros no están ni fríos ni calientes, y estos capítulos nos están dando el mismo Señor que nosotros los estudiemos en estos tiempos, porque todas las cosas de Dios son perfectas, y Él nos está dando en este preciso momento, en estos tiempos, nos hizo que esta enseñanza de Apocalipsis se hiciera para que nosotros estudiáramos bien y sepamos la consecuencia que va a pasar en nosotros vivir en el pecado. Amén. Eso es lo que quería decirle. Es triste, Amén. hermana, que en los últimos Amén. tiempos todavía vemos esos grandes juicios, uno tras de otro, uno es más fuerte que el otro. Y el hombre, dice las escrituras que el hombre, el corazón se pondrá más duro, o sea, habrá blasfemas contra Dios. O sea, es algo que no se puede entender con la mente humana. Es triste. Sí, hermano, lamentablemente. Y la gente está como decimos, bastante confundida porque hay personas que me han llamado preguntándome de los 3 días de oscuridad, que Johnny lo mencionó, que está en Éxodo, que es una de las plagas, que está en Éxodo 10:21. Que yo sé de los 3 días de oscuridad, que sí es verdad que viene, porque en las redes sociales empiezan a decir que se preparen, que guarden linterna, que guarden esto, porque vienen los 3 días de oscuridad. Entonces, por eso es la importancia de seguir leyendo y entendiendo estas clases y viendo qué es bíblico y qué no lo es. Y tenemos que ser como los hermanos de Berea que siempre probaban los espíritus. No podemos solamente porque este dijo y el otro dijo. No, ahí está la palabra. Y Dios decidió
Él pudo haberlo hecho de diferentes maneras, de cómo no iba a dejar instrucciones, pero él decidió dejarlo por la palabra. Una palabra que es la misma palabra en el Antiguo Testamento, desde que empezó la creación de Adán hasta ahora, esa misma palabra que le sirvió a los de allá después que empezaron a escribir la Biblia, nos sirve a nosotros. No ha cambiado, es la misma y se puede utilizar para diferentes situaciones. No ha dejado dicho qué va a pasar, qué pasó y cómo va a pasar. Entonces, tenemos que estudiarla, escudriñarla y entenderla para que no nos engañen, porque vamos a ser engañados si no sabemos lo que es de venir, si no sabemos lo que es bíblico y lo que no es. Inclusive muchas personas cogen los versículos y lo cambian, le dan otro sentido. Y tenemos que alejarnos un poco del emocionalismo, porque ahora está de moda en las iglesias, en los conciertos, en todo, ese emocionalismo, esa emoción, no, porque yo sentí una cosa y se tiran y brincan y saltan. Tenemos que aprender a estar en comunión con Dios, a desarrollar una relación con Dios y aprender a separar qué es la carne y qué es el espíritu. Y cómo por medio de la palabra nos enseña todo esto, mis hermanos. Así es que bueno, son las 8:07, así que si no tienen nada más que agregar, vamos a estar concluyendo en esta noche, dándole las gracias a cada uno de las personas aquí presentes. Esta noche, muchas gracias y toda la semana por estar aquí. Mañana a las 6 de la mañana, dice la palabra, orad sin cesar. Eso hacemos, están invitados a las 6 de la mañana. Vamos a estar presentando todas las peticiones. También, si alguien no conoce a Jesús, este es el momento. Él dice que él toca la puerta y que si alguien abre, él entra y cena con él. Amén. Amén. Así es que estamos dispuestos a orar en público, en privado. Y si no, guarden estas enseñanzas en su corazón, escudriñenla y compártanla. Amén. Amén. Hermana Ramona, si por favor nos puede despedir en oración. Amén, hermana, gracias. Amén, Jesús. Padre amantísimo Dios, una vez más, Señor, venimos ante ti para agradecerte, Dios mío, esa gran enseñanza que tú, Señor, tenía preparada para nosotros.